Bienvenidos a Historia de nuestros santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En las silenciosas montañas de La Rioja española, donde los vientos parecen susurrar plegarias antiguas, nació una de las almas más humildes y santas de la historia, San Emiliano de la Cogolla, también conocido como San Millán. Hombre sencillo, pastor desde joven, encontró en la soledad el llamado divino que transformaría su vida en un ejemplo de oración, sacrificio y milagros. Su santidad fue tan grande que incluso los reyes se inclinaron ante su sabiduría, y los siglos conservaron su nombre entre los más venerados de la península. Acompáñame a descubrir la historia de este ermitaño que, entre montes y silencios, iluminó España con la luz de su fe y humildad. Hoy, 12 de noviembre, toca hablar de San Millán de la Cogolla, una figura clave, ¿no? Patrón de Castilla, copatrón de España junto a Santiago, y un personaje pues muy metido en la historia, en la leyenda de la Hispania visigoda. Efectivamente. Y la verdad es que para explorar quién fue tenemos material muy interesante. Está la fuente principalísima, su biografía más antigua, la Vita Sancti Aemiliano. La de San Braulio de Zaragoza. Eso es, escrita hacia el 640, o sea, poquísimo después de morir el santo. Y luego, claro, tenemos ecos posteriores, pues los versos de Gonzalo de Berceo, que fue monje allí mismo en el 13. Claro. Y también análisis históricos más recientes, que intentan, separar un poco lo que es historia de lo que es leyenda. Pues ese es el plan de hoy. Vamos a meternos en esas fuentes, a ver qué nos cuentan de San Millán, quién fue el hombre, el ermitaño, el supuesto hacedor de milagros. El símbolo cultural también. Exacto. Intentaremos ver dónde está el núcleo histórico, si se puede, y por qué sigue siendo relevante o al menos interesante hoy en día. Pues venga, empecemos por el principio, por sus orígenes. Según esa Vita de Braulio, Millán, o Emiliano, que es el nombre en latín... Amilianus. Eso. Nace en Vergegio, que hoy identificamos con Berceo, en La Rioja, allá por el 472, 473, más o menos. Y de familia humilde, ¿no? ¿Hijo de pastor? Sí, eso dicen las fuentes. Pastor él mismo hasta los 20 años. Es curioso porque hay representaciones posteriores, como una placa de marfil de su relicario, que está ahora en Nueva York en The Cloisters. ¿Ah, sí? Que lo muestre justo así, como pastor, con su cayado. Pero a los 20 años, algo pasa, algo le cambia la vida. Sí, las fuentes hablan de una experiencia, una visión, un sueño, algo que le empuja a buscar una vida totalmente distinta, dedicada a Dios. Una conversión ascética, como se dice a veces. Exacto. Un giro radical hacia la renuncia, la oración, la disciplina. Algo que pasaba en esa época, No fue el único. Y para eso busca un maestro. Lo encuentra en un ermitaño, un tal Félix o Felices. Sí, que vivía por los riscos de Bilibio, cerca de Jaro. Y se va con él. Pasa allí unos años aprendiendo, como dice Braulio, los caminos de Dios, formándose en esa vida ascética. Aprendiendo el oficio de ermitaño, digamos. Pero parece que Millán buscaba todavía. Más soledad. Más radical. Lo que hoy es la Sierra de la Demanda, sí. Y allí se mete en cuevas, a vivir como ermitaño. Y ojo, que según la Vita, se tira allí 40 años. 40 años, casi nada. Las fuentes describen una vida de ascetismo puro y duro, contemplación, apartado del mundo, buscando la perfección espiritual. Esos 40 años sonan muy bíblicos, ¿verdad? Un ciclo completo de prueba y dedicación. Claro, Braulio lo usa para enfatizar esa entrega total en la montaña. Pero, aunque él buscaba el aislamiento, su fama de santidad pues empieza a extenderse. Tanto que llega a oídos del obispo, Dídimo de Tarazona,
Y aquí, fíjate, la historia da un giro curioso. Sí, porque el obispo decide, pues nada, ordenarlo sacerdote. Toma ya. Y no solo eso, sino que le encarga la parroquia de su pueblo, de Berceo. Hombre, quizás era una forma de integrarlo, ¿no? De tener controlada esa figura tan carismática y un poco fuera del sistema. Porque, según Braulio, otros curas de la zona lo denuncian al obispo. Lo acusan formalmente de fundirse los bienes de la parroquia. Utiliza una expresión en latín muy gráfica. Rere susceptas usquecaque in minutas. O sea, que los recursos de la parroquia menguaban cosa mala bajo su administración. Claro, aquí choca la caridad extrema del santo, que lo daba todo, literalmente, con la gestión pues más terrenal, ¿no?, de una parroquia. Es un conflicto clásico, sí. La generosidad radical frente a las necesidades administrativas. Braulio lo presenta como una virtud, claro, pero para la institución, pues era un problema. Y el resultado es que el obispo Dídimo, pues lo destituye. Sí, lo quita de párroco. Y esto lo empuja de vuelta ya para siempre, a las cuevas, a la zona alta de Cogolla, lo que hoy llamamos Suso. Allí se queda hasta el final de su vida, que fue muy larga. Pero su fama, lejos de apagarse con este episodio, siguió creciendo. Y aunque él buscaba la soledad, pues atraía gente. Otros querían seguir su ejemplo. Y se empieza a formar una comunidad a su alrededor. Eso es. Braulio menciona a varios discípulos. A Selo, Geroncio, Citonato, Sofronio, incluso mujeres, como Oria y Potamia. Aunque Braulio justifica la presencia de las mujeres diciendo que lo cuidaban ya de anciano, ¿no? Sí, bueno, era una forma de explicarlo en la época. Vivían por allí cerca, en otras cuevas, compartiendo esa vida ascética, y se reunían en un pequeño oratorio. Y aquí viene la pregunta. ¿Eso era ya un monasterio? ¿Fundó Millán un monasterio como tal? Es un buen punto. Y se debate. A ver, Braulio usa la palabra latina collegium, que significa comunidad, grupo, y dice que en su entierro hubo multo religiosorum obsequio, o sea, mucha presencia de religiosos. ¿Eso sugiere algo más organizado que simples ermitaños dispersos? Exacto. Y además sabemos que Citonato fue su sucesor como abad y que los propios hermanos de Braulio, Juan y Frunimiano, fueron abades allí después. Todo apunta a una institución monástica que estaban haciendo. Incluso se habla de que pudo ser dúplice, con hombres y mujeres. Es una posibilidad, sí. Ahora, lo que sí es más complicado es lo de la regla benedictina. La tradición posterior lo da por hecho, ¿sabes? Como si San Millán hubiera sido benedictino desde el principio. Pero las pruebas... Las pruebas directas son más tardías, documentos del siglo VIII, IX que hablan de la regula sancta, inscripciones... Pero Braulio, que es el contemporáneo, el que lo conoció o conoció a sus discípulos directos, no dice ni palabra de San Benito. Entonces, lo más probable es que la regla benedictina llegara después, ¿no? Que se adoptara más tarde y se proyectara hacia atrás, hacia el fundador. Esa es la interpretación más lógica, sí. Lo que Braulio sí que destaca muchísimo en la Vita y que parece ser la base de la fama de Millán ya en vida, son los milagros. Ah, los milagros. El plato fuerte de la biografía. Totalmente. Braulio insiste en que él recogió testimonios de primera mano, de discípulos, y que la fama era general en Hispania. Dice, quae paene cuncta testatur Hispania, casi toda España lo atestigua. Pues hablemos de esos milagros que Braulio cuenta con detalle. Son muy variados, ¿eh? Hay de todo. Pero sobre todo, muchas curaciones. Sí, sí. Describe sanaciones de todo tipo. Un monje con una hinchazón tremenda, 2 mujeres de Amaya, una paralítica y otra coja, una criada ciega de un senador, un tal Sicorio. Vamos, que curaba a gente de toda condición. Exacto. Y hay una curación post-mortem muy famosa. Una tal Eufrasia, ciega y tullida, que se cura al tocar el aceite de la lámpara de la tumba de Millán. Eso ya después de muerto él. También hay muchos exorcismos. Uf, sí. Libera a un diácono, a siervos de gente importante de la zona, incluso a gente de la alta sociedad visigoda, como el senador Nepociano y su mujer Prosepia, allá en Cantabria. Y hay uno muy detallado, ¿no? En casa de otro senador, Honorio, en un sitio llamado Parpalinas, que usa sal y agua bendita. Sí, un ritual completo para echar a lo que fuera que perturbaba la casa. Esto refuerza mucho esa imagen de Millán como un guerrero espiritual, ¿sabes? Con poder sobre el mal, algo muy potente en esa mentalidad. Y luego están los milagros relacionados con la caridad, esa que le trajo problemas en la parroquia. Claro,
como el de la multiplicación del vino, con un sextario que era poquísimo, como medio litro. ¿Medio litro? Dio de beber a un montón de gente que había ido a verlo. O la multiplicación de comida para los que lo visitaban. Y el famoso episodio de las mangas, que no tenía nada más que dar y se corta las mangas de la túnica para dárselas a unos pobres. Y la capa también. Braulio lo compara directamente con San Martín de Tours, que es el gran santo de la caridad. Incluso hay un milagro como más práctico, ¿no? El de la viga. ¿Ah, sí? Que unos carpinteros cortan una viga demasiado corta para un hórreo y Millán hace que crezca milagrosamente hasta el tamaño justo. Como diciendo, el poder divino también arregla estas cosas. Y las profecías, que también son importantes. Sí. Anunció su propia muerte. Dijo que moriría a los 101 años y lo anunció un año antes. Que ya es afinar. Desde luego. Pero la más fuerte, la más impactante, es la de la destrucción de la ciudad de Cantabria. Uf, esa es tremenda. Según Braulio, Millán fue hasta esa ciudad, que no sabemos exactamente dónde estaba, pero sí que la arrasó el rey visigodo Leovigildo en el 574. Poco después de morir Millán. Justo. Pues fue allí a advertirles. Les echó una bronca tremenda por sus pecados. Asesinatos, robos, inmoralidad. Les dijo que hicieran penitencia o les caería un castigo divino. Y no le hicieron ni caso, claro. No. Incluso un tal Abundancio, se rió de él. Y Millán le profetizó que moriría en la batalla que se avecinaba. Y según Braulio, así fue. La ciudad fue destruida poco después. Hombre, esto suena un poco a profecía post-eventum, ¿no? Escrita sabiendo lo que ya había pasado. Es lo más probable, sí. Era un recurso habitual en las hagiografías para reforzar la autoridad del santo. También se cuenta un milagro de castigo. Dejó ciegos a 2 ladrones, Sempronio y Toribio, que intentaron robarle el caballo. Y no nos olvidemos de los milagros después de muerto, los post-mortem, que son los que consolidan el santuario como lugar de peregrinación. Claro. Se cuenta la resurrección de una niña de un pueblo cercano, Prado. Murió cuando iban de camino a la tumba de Millán y la encontraron viva jugando junto al altar, o ciegos que recuperan la vista ante el sepulcro. Y la leyenda más famosa de todas, quizás, la de los bueyes. La de los bueyes. Eso ya es mucho después, en el siglo XI, 1053. El rey García Sánchez III, el de Nájera Pamplona, decide trasladar los restos de Millán desde Suso, desde arriba, a su nuevo monasterio en Nájera. Que lo acababa de fundar Santa María la Real. Exacto. Y cargan el cuerpo en una carreta tirada por bueyes. Pero al llegar al llano, la carreta se para. ¿Y los bueyes? ¿Que no tiran? Ni para atrás, ni para adelante. Y la gente interpreta eso como una señal clarísima. El santo no quería irse de allí, quería quedarse en ese valle. Y esa es la leyenda que explica por qué se construye el monasterio de Yuso, el de abajo. justo donde se pararon los bueyes, en contraposición a Suso, el de arriba, el original. Toda esta fama, esta santidad, este poder milagroso, lo convierten en un protector, alguien a quien encomendarse. Y esto va a ser crucial en la Reconquista. Aquí entra ya su papel como patrón. Se le empieza a invocar en las batallas, a menudo junto a Santiago, Y a San Isidoro de Sevilla. Sí. Y la leyenda cumbre es su aparición a caballo, blanco por supuesto, junto a Santiago en la batalla de Simancas, año 939. Una batalla clave contra Abd al-Rahman III. Importantísima. Y según la tradición, que recoge siglos después Berceo, los dos santos guerreros deciden la victoria para los cristianos, leoneses, castellanos, navarros. Una imagen potentísima. San Millán guerrero. Y de ahí los famosos votos de San Millán. Eso es. Una supuesta promesa del conde Fernán González de Castilla, el gran héroe castellano después de Simancas. Prometió entregar unos tributos anuales al monasterio de San Millán. Algo parecido a los votos de Santiago, ¿no? Muy parecido. Era una forma de vincular al santo con el condado de Castilla. Castilla se encomendaba especialmente a San Millán. Y esto creó una especie de competencia, ¿no?, entre Santiago y San Millán por el patronazgo. Sí, una dinámica muy interesante. Aunque Santiago acabó siendo el patrón principal, sobre todo cuando se unen León y Castilla, los castellanos siguieron muy fieles a San Millán. Hay historias curiosas, como que Ávila, en 1373, se negó a pagar el voto a Santiago, diciendo que ellos ya pagaban el suyo a San Millán. Al final, en el siglo XVII, se oficializa patrón de Castilla y copatrón de España. Y así salían los misales hasta el Vaticano II. Y esta dualidad, ¿sabes? El ermitaño pacífico y el guerrero celestial se ve muy bien en cómo lo pintan y lo esculpen. Claro. A veces es un monje, con su libro, tranquilo,
símbolo de sabiduría, de vida espiritual. Y otras veces, pues es un caballero en caballo blanco, tipo Santiago Matamoros, luchando contra los moros, como se ve en Yuso o en Madrid, en la iglesia de San Millán y San Cayetano. Emma. Volviendo al final de su vida, muere hacia el 573 o 574, con 101 años, cumpliendo su propia profecía. Una edad increíble para la época. Desde luego, lo entierran en su oratorio, en Suso, rodeado de su comunidad, de ese collegium del que hablaba Braulio. Y su tumba pues se convierte enseguida en un centro de peregrinación. Y ese lugar, Suso, va cambiando con los siglos. Se van añadiendo cosas, estilos, y luego, como decíamos en el 11, se construye Yuso, el de abajo, por la leyenda de los bueyes. Y hoy, los dos, Suso y Yuso, son patrimonio de la humanidad. Juntos, sí. Las reliquias, bueno, al menos parte de ellas, según la leyenda, se bajan de Suso a Yuso y se guardan en un arca relicario impresionante del siglo XI, famosa por los marfiles tallados. Aunque sufrió mucho con los franceses, ¿no?, en la Guerra de la Independencia. Sí, en 1809 la destrozaron y se perdieron muchos marfiles, pero bueno, una parte importante se recuperó y se restauró. Y más allá de la devoción y las reliquias, esos monasterios fueron centros culturales de primera línea. Es que no se puede hablar de San Millán sin hablar de Gonzalo de Berceo. Imposible. El monje de San Millán del siglo XIII. El primer poeta que conocemos que escribió en castellano. Su vida de San Millán, en verso romance, es una obra fundacional de nuestra literatura. Y la propia Vita de Braulio, la original en latín del siglo VII, no solo es la vida de un santo. No. Es un documento histórico y literario brutal sobre la Hispania visigoda. Nos da una ventana, aunque sea con el filtro de la fe y la geografía, a cómo pensaban, cómo vivían, qué tensiones había en esa época. O sea que si hacemos un resumen rápido, hemos visto a Millán pasar de pastor humilde a ermitaño extremo, luego sacerdote por poco tiempo y con problemas. Líder de una comunidad espiritual pionera, hacedor de milagros cuya fama recorrió Hispania. Y finalmente, patrón de reinos, figura central en la historia y la cultura. Es que la historia de San Millán es como un tejido, ¿sabes? Donde se mezcla la fe personal, la búsqueda espiritual, con posibles hechos históricos que nos llegan filtrados, claro. Las leyendas populares que lo van engrandeciendo. Y hasta las maniobras políticas, como lo del patronazgo. Todo eso está ahí metido. Y su legado no es solo religioso. Está en las piedras de Suso y Yuso, que no solo guardan su memoria, sino que son también la cuna de la lengua. Exacto. Las glosas emilianenses. Esas palabritas en romance y en euskera que son como el primer bajido del castellano escrito. Un lugar donde se cruzan fe, historia y lengua de una forma única. Pues, para terminar esta exploración de hoy, quizá podríamos dejar una pregunta en el aire. Más allá de lo que cada uno crea, ¿qué nos dice que una figura como San Millán siga viva en la memoria después de casi 15 siglos? Pues a lo mejor nos habla de una necesidad muy humana, ¿no? La de crear historias, buscar héroes, símbolos, que nos ayuden a entender el pasado, a dar cohesión a los grupos, a tener modelos, aunque sean idealizados o legendarios. La pregunta podría ser, ¿cómo juega hoy esa mezcla, que a veces no se puede separar, de historia y leyenda, en cómo vemos nuestro pasado y a sus protagonistas? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.